Estamos en el capítulo 24 del libro de los Hechos. Amén. Aleluya, estudiando allí Hechos capítulo 24 del versículo 10 en adelante. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dice, vamos a leer, hermano. Vamos a leer hasta el versículo 23. Aleluya. Vamos a dejar el último párrafo, que viene siendo el versículo 28 o 26 en adelante. Vamos a dejarlo, o 24 más bien dicho. Déjame ver, para necesito los antiguos. Versículo 24 al terminar vamos a dejarlo, si tenemos tiempo para disertar en ello hoy, bien, y si no lo dejamos para el próximo domingo. Pero del versículo 10 en adelante, Hechos 24:10, lee así: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasando algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Entonces, bueno, hasta allí, vamos a parar allí. Después vamos a muy bien, vamos a parar ahí. Gloria al nombre del Señor. Muy bien. Tenemos, hermano, una serie de problemas legales, religiosos, en las cuales se halla Pablo, aleluya, dentro del Imperio Romano. ¿Ok? La misma cosa que venimos hallando desde el principio de la Biblia hasta el fin. En principio es la misma cosa. Es una acusación falsa, mentirosa, hermanos, increíblemente desastrosa, dañina para todos. La mentira, dijo uno, tiene piernas largas, va a larga distancia, cubre mucho territorio geográfico, social, abarca, ¿verdad?, un mundo muy amplio. Aleluya. La mentira, por eso Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Qué da a entender Jesús allí? Que la mentira correría, crecería. Y la Biblia llama a Satanás el padre de ¿qué? El padre de la mentira. Él es el originador de la mentira. Mientras que Cristo es el autor de nuestra fe, Satanás viene a desmentir la fe, a minar la fe, a sembrar un fundamento de arena, un fundamento mentiroso. Y hay muchos que están parados en ese fundamento mentiroso, movedizo, incierto, inseguro. Y vamos a ver una cosa, hermanos, quiero que ustedes vean, hablando sobre lo que es la justicia. Por aquí tenemos
una especie de juicio que se le está haciendo a Pablo. Óigame bien, esto es muy importante, mucho más importante de lo que nos imaginamos a veces. La justicia es el pilar, es la columna más fuerte que puede haber en una sociedad para mantenerla estable, segura, con cohesión, para que no haya una desintegración de la sociedad. La justicia. Cuando no hay justicia, estoy hablando de justicia legal, estoy hablando de órdenes, preceptos, estatutos, leyes que el hombre establece. Cuando estos son violados o abrogados, cuando la justicia es, hermanos, pisoteada, todo se desintegra, todo se echa abajo. ¿Sabía usted eso? Ese es el número uno, fíjese usted, en todo, tanto en el hogar, tanto en el matrimonio, tanto en la iglesia, tanto en la sociedad, tanto en la política, tanto en el comercio, en todo. La justicia, el derecho, la verdad, la rectitud. Cuando los jueces se venden, cuando hay cohecho, como comúnmente decimos, mordida, cuando se venden estos, se echa a perder todo, todo se viene abajo, porque no hay integridad. Lo mismo es en un matrimonio. Cuando no hay verdad entre la mujer y el hombre, el matrimonio se va a deshacer, se va a destruir. Amén. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Porque no hay confianza. Cuando no hay confianza, hay inseguridad, hay acusación. Amén. Cuando el hombre no es fiel a la mujer no es fiel al hombre, va a haber mentira, va a haber engaño, va a haber patraña. Amén. ¿Y qué va a pasar con ese matrimonio? Se va a desintegrar. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Cuando en la iglesia no hay justicia, no hay verdad, tenemos que correlacionar la verdad con la justicia. Hacer algo justo es hacer algo recto, algo derecho, algo que está bien, que está correcto, 100%. Y hay quienes tienen, hermanos, la labor, el trabajo de juzgar entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz, para ver, hermanos, sin prejuicios, sin inclinaciones, sin intereses personales, sin cohecho, ver las cosas tal y como son. Digo porque aquí estamos hablando de un juicio que se le está haciendo a Pablo ahora mismo. Note usted, ahora mismo, hermanos, hay un juicio que se está llevando en este país, grande, histórico, monumentalmente histórico. Y de ahí depende mucho más de lo que usted se imagina, hermanos, lo que la iglesia ahora puede lograr hacer para Cristo Jesús. Si seguimos teniendo el derecho de predicar, de testificar, de hablar de Cristo, de condenar el pecado, la maldad, o vamos, hermanos, a ser arrastrados por la mentira, como muchos ya ministros. Yo puedo tolerar a la feligresía, a los creyentes, especialmente los que son nuevos en Cristo Jesús y que no conocen, pero los que somos viejos en el Señor y lo que estamos predicando la palabra, dirigiendo a un pueblo, enseñando a un pueblo, instruyendo a un pueblo, y no tenemos la discreción para juzgar entre una cosa y la otra y ver que lo que se está presentando ahorita en las cortes, hermanos, es una falsedad, es una charlatanería, es una mentira. No hay pruebas de muchas cosas que se le está acusando al expresidente Trump. No hay pruebas. Ya estuviera en la cárcel, hermanos.
Alguien dirá, hermano, pero entonces, ¿por qué tanto se le acusa? Bueno, pues ¿por qué tanto a Pablo se le azota y se le acusa y se le encarcela? ¿Por qué a Cristo lo llevaron a la cruz? ¿Por qué Juan estaba en la isla de Patmos encarcelado? ¿Por qué José, el hijo de Jacob, está en Egipto? Si no es por una mentira y una falsedad. ¿Por qué Daniel lo sentencian a la muerte? Al foso de los leones. ¿Por qué a sus compañeros los echan al lago de fuego? Es el mismo principio. Santo, aleluya. Despertemos, hermanos creyentes. Aleluya. Abramos el entendimiento. Amén. Por eso Jesús nos advierte: mirad que nadie os engañe. La mentira es lo más prevalente que hay. Aleluya. Satanás, hermanos, es astuto, es sagaz. Amén. Y levanta la mentira a ver dentro de los mismos creyentes, dentro de la misma iglesia. Aleluya, amén. A veces contra su pastor, a veces contra sus Amén, líderes. así es. Santo. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Recuerden esto, la justicia, si ustedes ven lo que habla Pablo, quieren que les dé unos versículos solamente de lo que habla la palabra en cuanto a lo que es la justicia. Mire, vamos a comenzar de Génesis. Ahorita les voy a dar unos versículos, tolérenme por favor. Aleluya. Y luego regresamos acá a los Hechos. Pero tenemos que dejar establecido este fundamento. ¿Qué tan imprescindiblemente necesario es conocer lo que es la justicia, lo que es la verdad, lo que es la rectitud? Por eso fueron dadas las leyes. ¿Cuántos creen en las leyes? Amén. ¿Cuántos creen en la ley de Dios? Amén. ¿Cuántos creen en la ley de Moisés? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice Pablo de la ley? Que la ley es santa, es buena, es justa, la ley nada de malo tiene. Amén. Para el impío tiene algo malo, que descubre la mentira, Amén. la saca a la luz. Santo. Y muchos no quieren venir a la luz, dijo Jesús, para que sus obras no sean redarguidas, quieren persistir en el mal. En Génesis 18, 19, dice así la palabra, el Señor hablando de Abraham, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué hacer? ¿Qué? Justicia. ¿Y qué más? Y juicio. Dicen, hermanos, no debemos de juzgar. No, sí debemos de juzgar. Oigan, no debemos de prejuzgar, pero la Biblia nos habla de juzgar, y que nosotros vamos a juzgar a los ángeles caídos. ¿Sabía usted eso? Aleluya. Cuando Pablo habla acerca, hermanos, de las profecías, dice que mientras unos hablen, los otros ¿qué? Juzguen. Tienes que juzgar a ver si aquello es de Dios o no es de Dios. Amén. Aleluya. Alaba a Cristo, hermano. No estoy enojado. Levíticos 19. Aleluya. Levíticos 19 y versículo 15. Levítico 19, 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás ¿a quién? A tu prójimo. Y por si acaso se te escapa algo, dice aquí, no andarás chismeando. En la iglesia no hay chismosos, ¿verdad? Chismeando es magnificando la mentira, agrandándola. Por eso dice la Biblia: bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Tú levantas un falso y yo le doy prolongación a ese falso, y yo estoy levantando falso. Aquel lo inició, pero yo estoy agrandando aquello.
¿Y qué pasa? A mí no me consta aquello, yo no lo vi, no soy testigo ocular de aquello. Pero lo hablo con autoridad, con convencimiento, y sigo engañando y perpetrando la mentira. Ay, Señor. Vamos a ver a Job. ¿Saben quién era Job, no? Amén. Job 29. Job 29. Quizá el primer libro escrito en la Biblia. Amén. Unos 400-500 años antes de que Moisés escribiera el Génesis. Job 29, versículo 12 dice: porque yo libraba al pobre que clamaba. Este es Job hablando. Job era un juez también, hermanos. Óigame bien. Job era un juez en la tierra donde él vivía. Aleluya. Yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud, etc. ¿Ve usted? Es admirable, hermanos, lo que Job habla. No como algunos por aquí, a veces cuando uno habla de algunas virtudes que Dios le ha dado a uno, algún don, alguna gracia, alguien dice se está dando el paquete. No, no me estoy dando el paquete, estoy hablando la verdad. Aquí Job no se está dando el paquete, ¿ok? Job está hablando lo que él era. Cuál era su posición como juez y luego cuál era su conducta. Establecer la justicia, establecer la rectitud, hablar la verdad sin tomar cohecho de uno ni del otro, ni del pequeño, pero tampoco del grande. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No quiero escandalizarlos, me voy a limitar. Salmo, el libro que sigue es el libro de los Salmos. Capítulo 9, hermanos. Capítulo 9. Vamos allí a los Salmos. Aleluya. Y el versículo 4 dice: porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Versículo 8 dice: Él juzgará el mundo ¿cómo? Justicia. Con justicia, y a los pueblos Con rectitud. con rectitud. Ok, eso es lo que Dios hace. El Salmo 82. Vamos a ver el Salmo 82 que dice, el versículo 3. Amén. Aleluya. 82:3. Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Aleluya. Bueno, vamos a brincar unos versículos. Vamos a Isaías, el primer libro de los profetas y de los profetas mayores. Isaías 11, versículo 4. Dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Este es en el reino milenial. Está hablando que Cristo se sentará no solo para reinar, sino para juzgar. Él será rey y él será juez justo. Aleluya. Bueno, vamos a brincar ahí a Isaías 64. Estoy brincando algunos versículos. Isaías 64 y versículo 6. Aleluya. Y dice de esta manera. A ver, ¿qué dice? Si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Este versículo ha sido mal aplicado, creo yo, por muchos creyentes.
Hermano, mis justicias son como trapo de inmundicia. No es lo que está hablando aquí, hermano. Si tú ayunas, eso es como trapo de inmundicia para Dios. Si tú oras, si tú ayudas al pobre, eso es como trapo de inmundicia. Si tú haces el bien a la viuda, al huérfano, eso es como trapo de inmundicia. No, mi hermanito de mi alma. Aquí está hablando del pueblo que estaba hundido en maldad, en pecado, en apostasía, en idolatría. Y lo mejor de ellos, Dios está comparando, hermanos, lo que es lo recto y lo que es lo que ellos pretendían ser que no eran. ¿Están entendiendo? Pretendían ser justos y dice Dios, vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Ahora el profeta cuando habla estas cosas, es porque está él inmiscuido con el pueblo. Se está identificando porque está intercediendo por el pueblo ante Dios y confesando el pecado del pueblo. Lo mismo lo hace Daniel en el libro de Daniel. Y Daniel no habla como que el pueblo es así. No, él se incluye. Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos hecho esto. Y sin embargo usted lee la historia de Daniel. Era un hombre recto, santo, apartado del mal. ¿Está entendiendo, hermano? Amén. Tenemos que entender estas cosas. ¿A quién le habla y a quién se está dirigiendo? ¿Y cuál es el contexto? ¿Cuál es la historia que hay antes y después de que el profeta o el orador hable las cosas que está hablando? Muy bien, les dije, hermanos, que bueno, vamos a entrar un poquito a la lección. Que lo que es, hermanos, la justicia, el elemento de la justicia, de la rectitud, de lo que es la ley, hermanos, es la columna, es el baluarte, es lo que sostiene a la sociedad. Si yo les comienzo a ustedes a predicar cosas exageradas, me convierto en un mentiroso. ¿Me está entendiendo? Si tú das $100, Dios te da 1,000. Si das 1,000, Dios te da 10,000. Si das 10,000, Dios te da 100,000. No, pues con gusto lo hago, hermano. Pero no es así la cosa. La gracia de Dios no está de venta. Aleluya. El favor de Dios no se vende. La sanidad no se vende. El alma de tu esposo, que es un borracho marihuano, que tu hijo esté en la cárcel, para que Dios lo salve, voy a dar tal. Hermano, no es así. Está bien si quieres hacer una promesa al Señor, pero no con esas condiciones como comprar a Dios, como que Dios se vende, no con esa actitud. ¿Me estás entendiendo, hermano? Aleluya. Quieres hacer una promesa, no haces mal, haces bien, cúmplela. Pero Dios no va a salvar porque tú das una ofrenda a tu esposo por eso, o a tu hijo, o a tu esposa que vaya a regresar a ti porque se fue con otro y Señor, si me la traes, Me la traes o me voy con ellos. déjala que se vaya, hombre. Me la traes o me voy con ellos. No, hermano, ese es el punto que tenemos aquí, que hemos leído aquí en los Hechos de los Apóstoles. Ahorita regresamos un poquito más a lo que estoy hablando. Ahorita regresamos un poquito más aquí, ¿ok? Pero quiero enfatizar, hermanos, que quede bien grabado en la mente de ustedes por qué se corrompe un país. Lo que le llaman aquí Banana Republic, una república tipo estilo banana, uno que se vende y se compra y con los derechos son atropellados y el que trae más. Y yo tenía un primo que era abogado ahí en Matamoros, hermano. Y sacaba a alguien, había contienda a veces entre gente, ¿verdad? Entre familias o vecinos. Y al que le pagaba más lo sacaba y al otro lo mandaba a encerrar. No es así la justicia, ¿ok? La verdad debe hablarse como tal. Debe adherirse a lo que está ya escrito, establecido. Este presidente Biden, hermano, ha hecho un atropellamiento, una violencia a la ley, a la constitución, usando la FBI, usando la CIA, usando el Departamento de Justicia. Muchos políticos se han quedado involucrados con ellos. Olvídate de la corrupción en México, en Centroamérica, en Sudamérica. Está peor, hermano.
Este se coronó como rey de todos. En serio, hermanos, es una corrupción ahorita que solamente Dios puede intervenir y traer juicio. Y por eso estamos viendo, hermanos, estas payasadas en las cortes de Nueva York, en Georgia y en otros lugares. Aleluya. Bueno, quizá usted no me crea, yo le digo lo que sé, lo que he venido siguiendo ya por bastante tiempo. Y como soy nacido y criado aquí, y tengo muchos años, aunque no lo crea, viviendo aquí en este mundo, en esta tierra, en este país, sé cómo se mueve el agua. No se nota. Sé cómo se mueve. No estén hablando mal de mí, hablen bien. Ok. ¿Cuál es la cosa que acusan a Pablo? La misma cosa que lo acusaron anteriormente en otros lugares. Aquí lo acusan de 4 cosas, ¿verdad? Ya ustedes estudiaron eso la semana pasada. Muy bien, pero vamos a dar repaso breve a la acusación que se hace en los versículos anteriores. Primeramente vemos a este abogado Tértulo, ¿verdad? Tértulo que entra hablando con el gobernador con muchas lisonjerías, ¿verdad? Con muchos halagos. Y le dice, como gozamos de ti, gozamos gran paz. Esa era una mentira. Y muchas cosas son bien gobernadas, es la segunda mentira. En el pueblo por tu prudencia es la tercera mentira. Oh, excelentísimo es la cuarta mentira, Félix. Muy bien. Dice, pero, versículo 4, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, rectitud. El hombre no era recto, no tenía equidad en él. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, es como un insecto molesto, como una pestilencia enfermiza, como el COVID-19, ¿ok? Es como una plaga y promotor de sediciones, la segunda mentira. Una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo. Hasta eso. ¡Wow! Bueno, por el mundo de aquel, ¿verdad? Cabecilla de los sectas de los nazarenos. Pablo no encabezaba nada, pero lo acusan de eso. Intentó también profanar el templo, otra mentira. Profanar, desecrar, violar el templo. Y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero la ley había sido torcida. Bien que la ley avalaba de no profanar la casa de Dios, ¿verdad? Pero Pablo no estaba haciendo eso. Todo lo contrario. Había ido al templo, hermanos, en ayuno, trayendo ofrendas, compartiendo la palabra, etcétera. No motinando a nadie, no causando ninguna revuelta o motín o levantamiento o rebelión de parte del pueblo, nada de eso. Pero esas son las acusaciones. ¿Sabe usted, hermanos, cuando usted estudia la historia del comunismo que llegó a Rusia en 1917 llegó a Rusia y el 49 llegó a China comunista. Y fue cuando Chiang Kai-shek se levantó en contra del comunismo y tuvo que huir a lo que ahora llamamos Taiwán. Antes se llamaba China nacionalista, Taiwán. Y él huyó allá para establecer otro gobierno, un país. ¿Ok? ¿Sabe usted cuántos murieron, hermanos? No de los extranjeros, de la misma gente China, de la misma gente Rusia, en Rusia, por Stalin, más de 50 millones. Entre ellos muchos creyentes, muchas iglesias fueron cerradas, muchos pastores fueron asesinados, encarcelados, perdieron sus familias, sus hijos fueron secuestrados, criados por el gobierno, doctrinándoles de que no había Dios. ¿Cómo le gustaría a usted perder su familia, sus hijos?
por servir a Cristo, para no verlos jamás. Eso sucedió y le puedo contar bastante historia de eso porque es larga la historia. Y es lo que Satanás ha hecho, hermanos. Y ahorita la gente está contenta que algunos de que están llegando los chinos y los rusos a México, de que llegaron a Cuba. Ay, Padre Santo, ¿dónde está la cabeza de estos hermanos? Pastores, ministros, líderes, jefes. La mentira, hermanos, tiene largas piernas, va a largas distancias, cubre mucho territorio, engaña a mucha gente, los hunde. Y este hombre comienza de esta manera. Sin embargo, vemos a Pablo con otra actitud, hermanos, con otro lenguaje. Dice así, el versículo 10: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. No hay ninguna lisonja, ninguna palabras ahí, ¿verdad?, de halagos ni nada de eso. Solamente Pablo declara la verdad. Ha estado aquí de mucho tiempo y con buen ánimo, con una limpia conciencia haré mi defensa. ¿Qué había dicho el Señor a los suyos cuando vayáis? Por ejemplo, ahí en Marcos 13, cuando vayáis ante los magistrados, no os preocupéis qué vas a hablar, qué vas a decir, porque en aquel momento te será dado por el Espíritu Santo qué hablar. Pablo no solamente es un maestro, es un teólogo, es un abogado, hermanos. Aquí vemos una mente muy organizada, muy ordenada. Un hombre hablando con cordura, con calma, aunque su vida, aunque su libertad está de por medio. Sin embargo, hermanos, la confianza suya está en el Señor. Esto nos enseña a nosotros y nos da un ejemplo de cómo comportarnos cuando y si llegamos al punto de ser llevados ante las autoridades terrenales por la causa de Cristo Jesús. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando o haciendo revuelta a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Mira, hermano, cuando hay una, si me permiten, que tienen un poquito de paciencia. Bueno, quiero darles, no digan que no les doy oportunidad, hermanos. ¿Hay alguna pregunta? Con confianza, háganla. O un comentario que deseen hacer, con toda confianza háganla. Mientras busco aquí algo que quiero compartirles. Aleluya. ¿Hay alguna pregunta o comentario, hermano? Con confianza. Sin vergüenza. ¿Qué significa la Bueno, palabra? Sinvergüenzamente, un adverbio, ¿verdad? Sí, hermano. ¿Qué significa la palabra cerciorarte? En el versículo... ¿Cuál versículo es? El 11, 24, 11. El 11. Sí. Cerciorarte. Como puedes cerciorarte, informarte. Sí, informar, conocer, ¿verdad? ¿La contesté bien, pastor? Sí, hermano. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Con confianza. Sin vergüenza, hermano. Sí podría explicar, hermano, qué significa la palabra herejía, porque lo acusan de herejía, o que el camino o la creencia de Pablo que adoptó la nueva, ¿verdad? Porque él pues era un creyente fiel del judaísmo y ahora lo persiguen porque piensan que cambió de religión y ahora le llaman un hereje. Un hereje. La palabra que
que precede a hereje sería apóstata. Un apóstata es uno que se aparta. Ok, note usted que la palabra tiene el mismo prefijo, aposta, apóstol. Ok, ¿qué es un apóstol? Es un enviado, ¿no? Apóstata es uno que se separa de la verdad. Ok, de la verdad en este caso, un apóstata en el sentido más estricto religioso. Un apóstata, y cuando hay apostasía, cuando hay separación de la verdad, ¿qué viene? Herejía. ¿Qué es la herejía? Es precisamente, hermanos, el adoptar doctrinas erróneas, falsas, torcer, tergiversar la verdad doctrinal de la palabra de Dios y entrar en un abismo de engaño y de mentira religioso o bíblico. Es lo que yo entiendo, no sé. ¿Estoy bien, hermano? Está correcto, hermano. Sí. Lo estaban acusando de que era un hereje porque los judíos sabían que Pablo había dejado la religión judía, el judaísmo, y que ahora seguía, según ellos, a un falso Mesías, a un falso Cristo, un falso profeta, ¿verdad? Entonces, ellos le llamaban otro camino o un camino de herejía, y Pablo dice, ¿verdad? Según ellos llaman a este camino, que es Cristo, que yo lo sigo, le llaman herejía. La herejía es, ¿verdad?, todo aquello que va en contra de los principios bíblicos, como dice usted, alguien que pierde el camino, alguien que deja la verdad por la mentira, alguien que introduce algo nuevo. La herejía es una verdad llevada al extremo cuando alguien le agrega la palabra o le quita. Eso es herejía. Cualquier líder o secta religiosa que le agrega la palabra de Dios, la adultera o le quita, se convierte en una herejía. Y estos grupos cerrados, ¿verdad?, por así decirlo, que se meten en una, vamos a decir, en una cárcel, en una mentalidad que sabemos bien que los demonios se ocupan de eso, de meter a líderes en esa cárcel para que no miren más allá de lo que está escrito, sino que se mantienen, ¿verdad?, con su concepto religioso, su mentalidad, y la imponen a sus seguidores. Y esa herejía pues está dirigida por un líder, y los feligreses seguidores pues le creen a esa persona, pero no se ocupan por investigar si esa enseñanza va acorde, de acuerdo, en armonía con la palabra de Dios, o la adultera, o la mezcla, o le quita, o le pone, hermano. Por eso hoy en día hay muchas herejías, hermano. Hay muchas sectas, es parecido a una secta también, sí, la herejía, ¿ok? Que son verdades llevadas al extremo, que le ponen o le añaden o le quitan o le restan a la palabra de Dios. Y esa es la forma en que el diablo trabaja, que él va a usar la propia Biblia, lo hizo con Jesús, para hacerlo caer en una trampa. La va a usar para tentar o poner a prueba al Señor. Le dice, eres hijo de Dios, tírate de arriba para abajo. ¿Y qué hace estas gente que son herejes, son sectarios? Guían mal a la gente que le sigue. Es como dijo Jesús, si un ciego guía a otro, los dos van a caer en el hoyo del infierno. Y nosotros tenemos que tener sumo cuidado. Pero a Pablo lo acusaban de que él era un hereje, que se había apartado de la religión de los judíos, que era el judaísmo. Pero la realidad era una acusación falsa, hermano. A mí me suben comentarios en mi página y me dicen que soy un hereje, pero la realidad que soy un sectarista. Yo refuto esos argumentos con la palabra de Dios. Le digo, yo no soy ningún hereje, yo estoy predicando la palabra como está, y yo no la interpreto mal porque va de acuerdo a las otras escrituras, le digo. Y bueno, uno tiene que estar preparado para defender lo que uno cree, pero cuando alguien te acusa falsamente, tenemos, como dice aquí el maestro, que usar la verdad, que es la palabra de Dios, para derribar esos argumentos satánicos y diabólicos, que es un conocimiento
diabólico, demoníaco, que son doctrinas de demonios, son demonios de la gente que están enojados porque uno está predicando la palabra de Dios. Si yo estuviera predicando historietas, fábulas, cuentos, nadie me diría nada. Pero como estoy predicando la verdad que les llega, que les duele, es como poner alcohol o limón en una cortada, les arde. Pero yo sé que son los demonios en ellos que se levantan contra la verdad. Y es lo que está pasando con Pablo. La gente religiosa se levantó contra él porque él aceptó a Jesús como el Mesías que había de venir. Y ellos pensaban que era un falso profeta y que lo crucificaron. Y no creían que había resucitado. Pero como Pablo tuvo una revelación del Cristo glorificado, o sea, que Dios actuó de esa manera para sacarlo de la religión del judaísmo, para introducir la verdad del evangelio que ya estaba escrito en la escritura. Nosotros también, hermanos, tenemos que estar preparados para que cuando haya acusaciones falsas, nosotros no tener miedo, sino usar la palabra, la verdad, para mantenernos firmes, como Pablo lo vemos aquí, seguro, sereno, bien equilibrado, bien establecido, bien sólido. Él no tiene miedo, no tiene temor, y él, ¿verdad?, dice la verdad tal como está y se enfrenta, como dice el hermano, con abogados, con cualquier político, cualquier líder religioso. No le tiene miedo a nada ni a nadie. Es un gran ejemplo para nosotros, hermanos. Gracias. Sí. Amén, gloria a Dios. Quiero recalcar, hermanos, hay, por ejemplo, en asuntos legales, o sea, cuando va a corte, va a hacer alguna acusación de algo, hay por lo menos 8 tipos de pruebas. Fíjese bien, 8 tipos de pruebas que tienen que pasar el testigo. Por eso lo que aquí le llaman cross-examination en inglés. O sea, el abogado, que es la defensa del acusado, él va a tomar aquel testigo que habló mal en contra de su cliente y le va a hacer preguntas de diferentes maneras. Lo va a cruzar con preguntas. No sé cómo traducir eso al castellano, ¿verdad? Y no sé cuáles son las prácticas en otros países en cuanto a leyes, pero sé cómo lo es aquí, ¿verdad? Hacen el testigo hace su acusación, da su testimonio. Él hizo esto y esto y esto y lo otro, ¿sí? Y lo dejan que habla. Y parece que habla la verdad, parece que ya convenció al jurado. Pero luego lo agarra el abogado del acusado y le hace preguntas, ¿verdad? Cross-examination. Vamos a examinarlo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo cuando en el boxeo, cuando te tiran una recta y te cruzan con la otra, ¿verdad? Si una no pega, la otra, ¿verdad?, cruzada, esa sí va a pegar. Te fallé con esta, con la otra te voy a conectar. Bueno, lo mismo pasa, hermanos, el mismo principio se aplica en asuntos legales. Y les voy a mencionar rápidamente estas 8 tipos de pruebas que tiene que pasar el testigo para saber si el acusado o aquel incidente que se suscitó es así como lo describen. Hay primero lo que se le llama la prueba ocular. Ocular quiere decir del ojo, lo que yo vi. Y yo soy testigo de esto porque yo lo vi. En una corte de ley no se quiere saber quién te dijo que alguien me dijo esto. No, olvídate. La gente dice, olvídate, lárgate de aquí, te van a decir. Lárgate. Tú no sabes nada, no conoces. ¿Qué viste tú? Tú. ¿Eres testigo ocular de aquello? ¿Sí o no? Ok, es la primera cosa. La segunda es la prueba documental. ¿Qué documentos hay? ¿Qué está escrito? Por los que fueron los primeros que fueron a aquella escena, por ejemplo, un accidente, un muerto, etc. Y levantaron acta de lo que se había hecho. ¿Cuál es la prueba documental de aquello? Tercero, la prueba corroborativa. ¿Qué va a corroborar o a fortalecer o a aseverar aquello, a confirmar o dar apoyo
aquella declaración o aquella creencia? ¿Quién va a manifestar y autenticar que lo que se dijo es una verdad? Esa es la prueba corroborativa para vivificar y dar nuevas o mayores fuerzas al débil, al desmayado o al enflaquecido. Dar nueva fuerza a un argumento, a una teoría, a una opinión, etc. Esa es la prueba corroborativa. Hay la prueba refutatoria. La prueba refutatoria es que yo puedo destruir tu argumento. Tú levantas un argumento, pero yo te lo destruyo con mis argumentos. Tengo argumentos más poderosos que los que tú presentas. Esa es la prueba refutatoria. Cualquier testimonio tiene que sostenerse. ¿Está entendiendo, hermano? Muy bien. La prueba científica. ¿Cuál es la prueba forénsica, por ejemplo? Para asistir a las actuaciones judiciales o ante los tribunales de justicia. ¿Cuáles son las pruebas científicas que hay? Hay pruebas científicas, tráelas. Muy bien. Luego hay la prueba psicológica. ¿Cuál es la prueba psicológica? ¿En qué estado de ánimo mental, emocionalmente está la persona cuando da aquel testimonio? O cuando supuestamente vio aquello. Porque hay gente que se imagina cosas y para él son muy reales, muy verdaderas. No, si yo lo vi. A mí me han visto borracho, nunca en mi vida he tomado. Me han visto borracho hasta los humos. Me han visto que soy narcotraficante. Y no conozco, dicen que la marihuana y ¿cuál es esa hierbita? Que se parece mucho. Eso que se le echa a la comida. ¿Cómo? Orégano. Sí, pero hay otro orégano, que el orégano, que se parecen mucho. Nunca me he acercado a la marihuana. He visto que gente está con... Pero me han visto así, hermano, narco, imagínense usted, qué tontería. Bueno, hay la prueba psicológica, en qué estado de mente estaba la persona. Hay la prueba circunstancial. Ok, ¿cuáles son las circunstancias que había? Ok, el medio ambiente, el contexto de lo que sucedió, a qué hora era, quién estaba allí, etcétera. Muchas cosas que pueden estar a favor o en contra de aquel argumento que se presenta. Y luego, hermanos, la prueba dactilar del dedo, ok, fingerprint, que le llaman, ok, esa es la prueba, las huellas digitales o dactilar, para saber si aquella persona estaba presente cuando se le acusa de que hizo esto. ¿Cuánta gente ha ido a la prisión? Hay gente que ha sido aquí en Estados Unidos, estoy hablando de aquí, ejecutada, aun cuando por más que se quiere amparar y ayudar al acusado, porque no queremos mandar al inocente a la cárcel o a que le den la aguja, a que sea ejecutado. Sin embargo, hay procuradores o fiscales, son sobrecelosos. Otros quieren ser promovidos y quieren supuestamente, hermanos, a hacerle encarcelar al malo. Hace unos 8 o 10 años, cerca donde yo antes vivía, allá por el 45, cerca de no me acuerdo la calle, pero no es de aquel lado de la Wayside. Unos policías mataron a una pareja dentro de una casa. ¿La teléfono? Sí, supuestamente porque estaban vendiendo cocaína. Según esto, había testigos de ello. Hubo un reportaje y vinieron la policía, hermanos, y comenzaron a disparar y mataron a una pareja. No había ninguna señal de cocaína, nada. Ahora, la gente esa no era gente que estaban en la iglesia, no eran santitos. Pero las acusaciones que les hicieron que estaban vendiendo aquello,
Había marihuana allí que ellos consumían para sí mismos, pero una cosa es consumirla y otra cosa es traficarla, venderla, hacer negocio con ella. Aquí se considera ese otro crimen más serio y bastante penable. No había nada de las acusaciones. Uno de los policías se llamaba Goins, recuerdo su nombre, era moreno y la pareja era blanca. No es siempre que los policías siempre matan a los morenos. Hay más muertes de la policía a los blancos que a los morenos, pero la prensa no publica eso. La prensa lo hace usted creer que los morenos siempre son las víctimas. A veces lo son, pero no siempre. La mentira, hermanos, va muy lejos. Bueno, les digo esto solamente, hermanos, para hacerle ver lo que dije al principio, la importancia, la columna, el baluarte que es la justicia dentro de la sociedad, para que haya, hermanos, paz, para que haya una sociedad fuerte, que se solidariza, que se afirma, que se establece, donde hay un buen hogar, una buena familia, hay una buena sociedad. Pero tiene que haber un buen sistema judicial en todas las cosas. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Muy bien, ya pasó el tiempo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, otro comentario que me quieran hacer, por favor? Una pregunta que no sea muy difícil, que sea de primaria, ¿okay? O de pre-kinder. Son las que yo sé contestar, las demás no. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, ¿qué pasó con el hermano Pablo aquí? Bueno, ya después vamos a estudiar que Félix se dio cuenta, como Pilato, no eran gente ignorante, era gente estudiada, gente conocedora. Se dio cuenta que no había ninguna verdad de lo que lo acusaban. Pilato se dio cuenta cuando acusaron a Jesús que por envidia lo habían acusado. Lo querían muerto. Crucifícale, pero ¿qué ha hecho? Crucifícale, pero ¿qué ha hecho? Crucifícale. La gente se ciega, hermanos. La gente se ciega y sigue, ¿verdad?, ese crescendo de voces que va aumentando cada vez, y se pierde la capacidad de juzgar, de ver las cosas objetivamente, seriamente, calculadoramente, para ver si aquello es así como lo es. Ahora, yo le aconsejo a todos ustedes, lo que yo les hablo, ustedes escudriñenlo en casa. Lo que el pastor les enseña, escudriñenlo. Usted tiene una Biblia. En aquel día no va a decir, Señor, pero me engañó el pastor, me engañó el predicador, el maestro. No, tú tenías una Biblia, tú podías haber leído. Y el Espíritu Santo te va a guiar y te va a enseñar. ¿Lo creen eso, hermanos? Amén. Él te va a ayudar a entender las cosas. Si tú puedes confirmar el Espíritu en tu espíritu, confirma que lo que te hablamos no es una herejía, no es una mentira, es una verdad. Si es una verdad, tú debes aceptarla, tú debes de creerla. De lo contrario, hermanos, vas a una iglesia donde te engañan, te dicen cosas que no son, y eres engañado. Y mire, hay miles de iglesias donde tienen miles y miles de gente, y esa gente aplaude y dice amén a todo. La mayoría no estudia la palabra de Dios, porque si la estudiaran, buscaran una iglesia donde le enseñan la verdad. Cuando tú vas al médico, ¿qué quieres? ¿Que el médico te eche mentiras o te diga la verdad? Pues ¿quieres ser sano o no quieres ser sano? ¿Quieres morirte? ¿Quieres que te diga la verdad? Mira, tú estás así, necesitas esta terapia, estas medicinas, necesitas un proceso, ¿verdad?, quirúrgico, tenemos que operarte, etcétera. ¿Quieres la verdad? No quieres que te digan, no, tómate una aspirina y tienes un tumor, sí, canceroso, pero con esta aspirina vas a sanar. Con este Tylenol te garantizo que tú te vas a creer de eso. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.
Gracias por ser tan paciente conmigo. Gloria a Cristo, aleluya. Dios les guarde. Mi deseo es que Dios siga enriqueciendo su vida espiritual y su conocimiento. Amén, que así sea.